Un saludo grande a todos los católicos de toda habla hispana. Quiero saludarlos desde acá, de Santa Cruz, Bolivia. Un abrazo grande, grande, grande a todos los católicos. Que el Señor bendiga su vida, que Dios los fortalezca, le dé la gracia y que puedan conocer la verdad, como Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Quiero darle la razón al padre Luis Toro en esas declaraciones tan importantes que hace con un pastor evangélico. Entonces quiero darle la razón y le aplaudo, porque él realmente no se equivoca al decir que ya había escándalos de pecados en la iglesia en el tiempo de Jesucristo y después de Jesucristo, aún con los discípulos. Veámoslo. Me voy a quedar con ustedes un tiempo. Yo les voy a hacer una pregunta sobre las confesiones, porque él está hablando de confesar pecados. Ok, vamos a entrar en un punto delicado. No quiero ofender a nadie. Hay muchos temas de hasta condenas de curas y de padres católicos por violación. ¿Ok? Espérense un segundo, no va a morir la cosa. Miren, yo quiero que entiendan algo. Ese era el sacerdote al que muchos feligreses católicos iban y le confesaban sus pecados, porque él era el intercesor con Dios. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Dios escuchaba a ese sacerdote? Entonces, sigamos. A ver, y le voy a responder yo, usted, hermano Jaime, le voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores? A ese no lo escuchó. Ahí le doy la razón a Luis Toro. Sí, sí y sí. Ahí está hablando del publicano y el fariseo. Pero ¿qué pasó con que Dios escuchó al pecador? Claro que escucha al pecador, Luis Toro. Claro que escucha al pecador, apreciados católicos. Siempre Dios está dispuesto a escuchar al pecador, pero no para seguir pecando, pero no para continuar abusando sexualmente de niños de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, y más adelante se lo voy a demostrar con documentales. No para seguir pecando. Escucha al pecador arrepentido. Y eso también lo vamos a ver con la palabra de Dios. Y eso es lo que el padre Luis Toro nos está diciendo. El pecado siempre va a ser perdonado por el Señor siempre y cuando uno se aparte del pecado. Al pecador arrepentido, pero no al que esconde su pecado. Dios no escucha al que esconde su pecado. Y eso lo vamos a ver en un versículo enseguida. Ahí está. Salmos 66, versículo 18. Ponga la lupa, apreciado católico, porque lo voy a leer en la Biblia católica. Salmos capítulo 66, versículo 18. Textualmente dice así: si hubiera visto maldad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Este salmo está diciendo que si una persona permanece en pecado, Dios no le escucha. Y eso el padre Luis Toro no lo está diciendo. Sigamos escuchando este debate. Ahora, la segunda. El hermano Jaime no se ha enterado, no le han contado, tampoco ha escudriñado las escrituras, que los escándalos de los curas existían incluso en el tiempo de Jesucristo. Amado hermano. Claro que había pecados, tremendos pecados, durante Jesucristo, durante el tiempo de Jesucristo y después. Pero fíjese que la palabra de Dios en ningún momento
Jesucristo defendía, como dice Luis Toro, a los curas pecadores. Él los denunciaba públicamente, querido católico, apreciado sacerdote. Jesucristo no tapaba el pecado de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos. Él lo denunciaba públicamente. Jesucristo no hacía como hacía el Vaticano y quizás lo sigue haciendo hasta ahora. Jesucristo no tapaba el pecado, los denunciaba públicamente. Y le voy a dar los versículos, la cita en la Biblia católica para que usted lea y el Padre Luis Toro entienda este pasaje que dice en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 27 y 28, en la Biblia católica. Y le dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Eso, ¿a quién se lo está diciendo Jesús, apreciado católico? Se lo está diciendo a los sacerdotes. Jesucristo no estaba escondiéndolo ni justificando el pecado de los sacerdotes. Públicamente los exhibe. Públicamente les dice sepulcros blanqueados. Les dice hipócritas. Por eso no lo querían a Jesús. Por eso lo odiaban a Jesús. Así que esa parte el Padre Luis Toro no lo está revelando a ustedes, querido católico. Usted tiene que leer su Biblia para que no sea engañado. Sigamos escuchando. Jaime, escuche esto, Jaime. Le voy a dar un dato que usted no sabe. Mire, hermano Jaime, usted acaba de descubrir América. Usted acaba de descubrir que los curas son pecadores y que hay escándalos en la iglesia. Jesucristo, Jaime, agarró 12 apóstoles y estando él vivo, uno hizo el escándalo más grande del mundo entero, que no ha habido ni habrá, uno de los curas. Y eran 12. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que de cada 12, uno. Si usted es teólogo, si usted ha estudiado teología, eso significa que de cada 12 habrá un cura traicionando a Cristo. Sin embargo, Jesucristo no destruyó la iglesia. Y si usted no ha leído, San Pablo escribe y demuestra, y está escrito, y le doy tarea para la casa, Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 6, otra, Efesios capítulo 5, otra, Colosenses capítulo 3, otra, Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, otra, Gálatas capítulo 5 del versículo 19 en adelante. Si quieren más, Mateo del capítulo, vamos a ponerle del capítulo 5 del versículo 20 hasta el capítulo 12, para que usted tenga para que lea. Le aplaudo al sacerdote, cómo le dice al pastor, y le dice que siempre hubo pecado en la iglesia. Claro que sí, pero eso no significa que ese pecado estaba bien. Y eso es lo que usted no le está diciendo, Luis Toro, a los católicos. Usted le está haciendo creer a los católicos que eso era normal, que eso es así, pero no le está diciendo lo terrible de esos pecados. Por otra parte, usted, Luis Toro, está diciendo que de cada 12 hay uno que traiciona. Hay uno que traiciona. ¿En qué versículo de la Biblia dijo Jesucristo que de cada 12 seguidores, iba a haber uno que lo iba a traicionar? ¿Hay un versículo bíblico que apoye su teoría? Usted solamente está sacando conjeturas.
Usted está sacando conjeturas y está sacando ideas propias, pero no de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué usted saca esa idea? Porque Jesucristo tenía 12 discípulos y de los 12 discípulos, uno llamado Judas lo traicionó. Y por esa razón, usted va a decir que de cada 12 uno lo va a traicionar. No. Eso sería una profecía. Jesucristo no puso una profecía que diga que de cada 12 verdaderos cristianos, o si así se les puede llamar, de cada 12 cristianos, uno le iba a traicionar. Nunca Jesucristo mencionó una profecía de esa magnitud. Si Jesucristo hubiera dicho eso, hubiera sido una profecía, y sí le daría yo la razón a usted, Luis Toro, pero no es una profecía de Jesucristo que de cada 12 uno lo iba a traicionar. No hay un solo versículo en su Biblia católica que usted me respalde, me lo demuestre con la Biblia. No engañe a los católicos, no engañe a los católicos, no se invente. El pecado siempre fue castigado. Vamos a seguir escuchando. Escándalo que había dentro de la iglesia el tiempo de Cristo y el tiempo de los apóstoles. Perfecto. Amados, apreciados católicos, yo no le voy a dar tantos versículos como el sacerdote Luis Toro. Yo me dirijo a ustedes con todo respeto, porque ustedes son personas, son mi prójimo. Jesucristo me enseñó a mí que toda la Biblia se resume en 2 mandamientos. El primero, en amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, por encima de todos. Y el segundo, amar a mi prójimo. Y si uno ama a su prójimo, no engaña, no tuerce la palabra como lo torció Satanás. Fíjese que Jesucristo estaba en 40 días de ayuno y vino Satanás a tentar a Jesucristo, que estaba en 40 días de ayuno, pero no le tentó con una mujer ni con una cerveza, le tentaba con la misma Biblia. El diablo le decía: escrito está, le decía el diablo, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. ¿Y con qué se defendía Jesucristo? También con la misma palabra. Eso demuestra que la Biblia puede ser mal utilizada, como lo está utilizando el padre Luis Toro, haciéndoles creer a ustedes lo que no es. Pero hoy vamos a leer en su propia Biblia de ustedes lo que dice la palabra de Dios. Y estos son los versículos que ustedes van a leer juntamente conmigo, y lo vamos a leer y vamos a analizar. Después de que usted lea estos versículos, el que le va a decir toda la verdad no es un pastor, no es el padre Luis Toro, sino el Espíritu Santo, porque Dios prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas a los que creen en Jesucristo. Así que vamos a repasar y vamos a leer, por ejemplo, las cosas que nos ha dicho el padre Luis Toro. Y quiero que usted se quede, porque usted va a abrir los ojos, el Espíritu Santo le va a abrir los ojos. Yo simplemente soy un siervo del Señor, pero vamos a leer en la Biblia católica estos 5 versículos que considero de mucha importancia, hablando de la pedofilia, hablando del pecado en la iglesia. Y preste atención y abra su Biblia católica. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Lo vuelvo a repetir. Aquí le voy a dar solamente una lectura panorámica para que sea el Espíritu Santo quien le hable a su corazón. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y toda clase de podredumbre. Versículo 28.
ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y maldad. ¿A quién se lo dijo esto Jesucristo? A los escribas, sacerdotes y fariseos. Si usted investiga la palabra escriba, también significa sacerdote. Ahora vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 10 y versículo 11. ¿Qué pasó con la mujer que fue sorprendida en pecado de adulterio? Aquí está hablando Jesucristo de la mujer que fue encontrada en pecado de adulterio. Fíjese el consejo, querido católico, que Jesucristo le da a la mujer que la iban a matar a piedrazos, porque así era la ley antes, la iban a matar a piedrazos, y Jesucristo le da un consejo a esta mujer. Incorporándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahí hay un punto. Usted en su Biblia va a ver, ahí hay un punto cuando Jesucristo le dice: tampoco yo te condeno. Ahora, después del punto, le da una advertencia y una recomendación a la mujer que fue encontrada en adulterio y que estaba a punto de ser matada a piedrazos. ¿Cuál es la recomendación que Jesucristo le da a esta mujer? Le dice: vete y en adelante no peques más. Los sacerdotes pedófilos, que no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, ni 20, sino que son muchos más en diferentes partes del mundo, han escondido su pecado. No han pedido perdón y no han dejado de cometer ese pecado. Han seguido cometiendo el pecado, querido católico. De un lugar lo mandan a otro lugar donde no lo conozcan, para que ahí intente el sacerdote dejar de pecar, pero él continúa con su pecado. ¿Y por qué continúa con su pecado de pedofilia, de violación? ¿Sabe por qué? Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, le haré una ayuda idónea. Por eso el sacerdote tiene que casarse. Un servidor de Dios tiene que estar casado. No importa lo que diga el Vaticano. No interesa lo que digan los sacerdotes. No interesa lo que digan los pastores. No interesa lo que digan los curas. No interesa lo que diga el Papa. No interesa nada. Lo que interesa es lo que dice la palabra de Dios. Y yo se lo estoy demostrando aquí, cuando Jesucristo le da una advertencia a la mujer pecadora, le dice: vete y en adelante no peques más. Lea su Biblia, querido católico, para que usted no sea engañado. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 18 y 21. ¿Cómo podemos saber que un pastor, que un cura, que un sacerdote, que uno que habla de la palabra de Dios, de verdad es un hijo de Dios? ¿Cómo podemos saber que un católico apostólico romano o un católico, como usted le llame, de verdad es un hijo de Dios? ¿Cómo lo puede saber? La Biblia se lo dice. La Biblia se lo dice. Y le dice en el Evangelio según San Mateo: ¿cómo podemos saber que un católico de verdad es un hijo de Dios? Dice la Biblia en Mateo 7, versículo 18 y 21. Dice: un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Estoy leyendo la Biblia católica. Versículo 19. Todo árbol que no da buenos frutos se corta, se corta, se corta y se echa al fuego. Versículo 20. Por lo tanto, ustedes, queridos católicos, se van a reconocer entre ustedes y van a reconocer a los sacerdotes por sus obras. Versículo 21. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará
el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Quién entrará al reino de los cielos? El pastor evangélico, el mormón, el testigo de Jehová, el sacerdote, el papa. ¿Quién entrará al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre del cielo, dice su Biblia católica. Ahora yo le pregunto a usted, querido católico, ¿es la voluntad de Dios que se viole a los niños? ¿Es la voluntad de Dios que un sacerdote viole a 50 niños, a 70 niños, a 80 niños, como lo vamos a ver enseguida en un documental real y verdadero? ¿Es la voluntad que un católico esté trabajando en un prostíbulo? ¿Es la voluntad que un católico abra centros de borracheras, discotecas donde bailan el perreo, donde se refriegan los órganos sexuales unos contra otros? ¿Es la voluntad que el católico mienta y le diga, decide que no estoy? ¿Es la voluntad de Dios eso, querido católico? ¿No dice su Biblia y la Biblia, que es la palabra de Dios, que por su fruto lo conoceréis? No se engañen, Dios no puede ser burlado. Y ahora vamos a ver uno de los pecados más escandalosos dentro de la iglesia en los tiempos de Pablo. Pablo, cuando le escribe la carta primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante, no tapa el pecado como lo hace la Iglesia Católica. No tapa el pecado Pablo como lo hizo el Vaticano por mucho tiempo. En ninguna manera, Pablo, el apóstol de Jesucristo, no tapó el pecado. Pablo denunció el pecado. Y es más, escribió una carta para sentar un documento. ¿Qué es lo que va a pasar con estos pecadores? No lo digo yo, lo dice la Biblia y lo vamos a leer. Agarre su Biblia católica en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 para adelante. Dice la palabra de Dios: de hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra, versículo 2, y ustedes se sienten orgullosos. Más bien tendrían que estar de duelo. Y mire lo que le dice: y expulsar, echarlo fuera de entre ustedes a ese pecador. Pablo está diciendo en la carta a los Corintios que saquen a ese pecador fuera. Versículo 3. Sepan que ya he juzgado. El padre Luis Toro decía que no podemos juzgar. Y aquí vemos que Pablo no era Dios, Pablo no era Jesucristo, Pablo era un hombre de carne y hueso que creía en el Señor Jesucristo. Y él juzga. Y dice en el versículo 3, sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviera presente, pues estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Versículo 4, reunidos ustedes y mi espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, mire la sentencia que pone, entreguen ese hombre, ¿a quién? ¿A otro lugarcito? ¿A otro pueblo donde pueda seguir acostándose con otras mujeres? ¿Donde pueda seguir violando? ¿A dónde lo iban a entregar? Dice, entreguen, en el versículo 5, entreguen ese hombre a Satanás, que venga sobre él desgracias, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. Finalmente, el versículo 6 dice, no es este el momento de sentirse orgulloso. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? En palabras sencillas, una manzana podrida pudre a todas las demás. Aquí vemos el pecado sexual de la iglesia, pero que no se quedó ahí nomás. Sí, por eso decía que le doy la razón al padre Luis Toro de que el pecado hubo, el escándalo sexual hubo en el tiempo de Cristo y en el tiempo de los apóstoles, pero
no se tapó el pecado, no se hizo quedar bien el pecado, no se encubrió. No, sino fue denunciado y tuvo un castigo. Por eso dice que por su fruto lo conoceréis. Quiero referirme a ese pecado que mencionaba, que de cada 12 hay uno. Lo que no le dijo es que cuando Judas traicionó a Jesús, usted tiene que preguntarse si Judas fue al cielo, si Judas fue al paraíso, si Judas se salvó. Juan 14, perdón, el libro de según San Juan, capítulo 17, verso 12, dice Jesucristo: cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos, y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición. Está hablando de Judas. Para que se cumpliera la escritura. No para que de cada 12 haya un Judas, no. Era para que se cumpliera la escritura. No era una profecía, Luis Toro, o no era una profecía que Jesucristo dijo, de cada 12, Padre, habrá un Judas. No dijo eso Jesucristo. Dijo, se perdió el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que se cumpliera la escritura. Solamente iba a haber un Judas, uno que lo iba a traicionar a Jesucristo estando los dos presentes. No dice que de cada 12 iba a haber uno. Esa es una conjetura que usted saca. Entonces, y aunque fuera así, y si aún fuera así, quiere decir que esos Judas no se salvan. Entonces no sean Judas, no sean Judas. También vemos que Pedro pecó contra Jesucristo, lo negó, Pedro también lo negó. Y dice en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 75, y Pedro se acordó de aquello que había dicho a Jesús: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro, saliendo fuera, dice su Biblia católica, rompió a llorar amargamente. Eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de dolor de haber traicionado a su maestro. Eran lágrimas que sentían de aquí, de lo profundo de su corazón, y el remordimiento por el pecado. Y Pedro le pidió perdón a Jesucristo, pero Pedro no siguió pecando. Pedro entendió el mensaje. Pedro comprendió que debería andar en santidad y siguió predicando el evangelio hasta que él murió. Esa es la diferencia, Luis Toro. Pero acá no vemos arrepentimiento. Por eso quiero mostrarles, queridos católicos, este documental que es real. De los tantos que hay, le voy a mostrar solamente un documental para que usted, apreciado católico y apreciado Luis Toro, usted se den cuenta de la magnitud de lo grande que es el pecado que se está cometiendo dentro de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo puede ser la Iglesia de Dios una iglesia donde el pecado no se castiga, donde el pecado no se denuncia, donde el pecado no lo veo yo que lo corrijan, y donde hacen tanto daño a la gente? Los dejo con este reportaje. Mírelo, por favor, apreciado católico. Mírelo y deje que el Espíritu Santo le hable a su corazón. Y usted haga una oración. No le crea a Luis Toro, ni me crea a mí. Créale a la palabra de Dios y escuche lo que el Espíritu Santo le va a decir en esta tarde en su corazón. Si el Espíritu Santo le dice que todo eso está mal y que es cierto, usted entréguele su corazón a Cristo y haga una oración aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Les dejo con este reportaje. Los escándalos de pedofilia han sacudido al Vaticano durante casi 20 años. En Estados Unidos, el periódico Boston Globe publicó en 2002 una investigación que sumió a la Iglesia Católica estadounidense en una crisis. Reveló la participación de sacerdotes en repetidas violaciones de niños.
la arquidiócesis de Boston era muy consciente de estos abusos y en lugar de castigar a los sacerdotes involucrados, los obispos simplemente eran trasladados de una parroquia a otra. Los periodistas publicaron unos 600 artículos y un libro. Con estas revelaciones, las víctimas que pensaban que estaban solas pudieron hacerse escuchar nacional e internacionalmente, pues la historia resonó en todo el mundo y se adaptó al filme Spotlight, que ganó el Oscar a la mejor película en 2015. Desde entonces, han habido renuncias de figuras católicas y también se han celebrado juicios. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para aliviar el dolor y las heridas de las víctimas. ¿Qué ha sido de ellas? Esto es Boleto de Vuelta a Boston. This is the church of my youth. It's called St. Denis Parish. Es la iglesia de mi infancia, se llama Saint Denis. And this is where I was baptized. Aquí me bautizaron. And I guess between, Y es también el lugar donde entre mi primera comunión y mi confirmación fui abusado sexualmente por el sacerdote de mi parroquia. I was about 3 or 4 and Cuando tenía unos 3 o 4 años, a mi familia le presentaron a un sacerdote que venía de Tailandia y nunca se fue. Con el paso del tiempo empezó a abusar de mí y de 2 de mis hermanos y hermanas. En 1977, cuando estaba en la secundaria, a mis 16 años, fui violado por uno de mis entrenadores, profesor, sacerdote, lo era todo a la vez, James Talbot. Boston, la ciudad más católica de Estados Unidos y cuna del más infame escándalo de pedofilia en la iglesia. Un escándalo revelado por Spotlight, la unidad de investigación del periódico The Boston Globe. Empezamos a investigar a la Iglesia Católica en el 2001, agosto del 2001, y publicamos nuestro primer reportaje en el 2002. Y luego, durante el año siguiente, nos dedicamos a publicar otros 600 artículos de investigación acerca del encubrimiento de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, hasta que el cardenal Lowe renunció. El cardenal Lowe fue arzobispo de Boston en 2002. Los documentos revelados por el periódico mostraban que estaba al tanto de los excesos de pedofilia de varios sacerdotes de la diócesis. En lugar de denunciarlos, la iglesia los cubrió y los trasladó de parroquia en parroquia para sofocar la crisis. Al principio nos dijimos, wow, podrían ser 6. Si ese es el caso, sería algo horrible, pero también sería una gran historia. Cuando terminamos nuestro reportaje, pudimos probar que había al menos 70 sacerdotes de la arquidiócesis de Boston que habían sido acusados de agresión sexual a niños o jóvenes. Hay decenas de miles de víctimas de abusos sexuales por parte del clero en todo el mundo que antes sufrían en silencio. Pensaban que lo que les había sucedido era poco común. Muchos incluso pensaban que eran ellos los responsables, pero ahora entienden que es un problema sistemático en la Iglesia Católica. Saben que no es su culpa, sino la de la Iglesia. La culpa, un sentimiento que compartían todas las víctimas. La investigación del Globe motivó a cientos de personas a contar su historia. Jim Scanlan, padre de familia, tenía 42 años en 2012. Al igual que muchos otros, estaba convencido de que era el único que había sido violado por un sacerdote. Solo quería que desapareciera. No se lo conté a nadie. No se lo dije a mis padres. En esa época estaba casado y no se lo conté a mi esposa.
El reportaje del Boston Globe salió en enero de 2002 y un domingo en la mañana, después de la misa, estaba leyendo la historia y entendí hasta qué punto era algo sistemático en toda la arquidiócesis de Boston y hasta qué punto los dirigentes eran cómplices, cambiándolos de parroquia una y otra vez. Parecerá ingenuo, pero pensé que estaba solo. Y me di cuenta de que la iglesia había dejado que a otros les ocurriera lo mismo. Ante la aflicción de las víctimas, la iglesia guarda silencio. Intentamos reunirnos con los seminaristas, pero la arquidiócesis de Boston se negó, alegando que es un periodo de estudio para los futuros sacerdotes. Los 3 seminarios de la ciudad están siendo investigados y los periodistas no son bienvenidos. Las puertas de las iglesias estuvieron cerradas para nosotros, hasta que encontramos esta iglesia de franciscanos, la iglesia San Anthony. A la mayoría de los sacerdotes les da miedo hablar del tema, están absolutamente aterrorizados. Toda la situación es muy incómoda, es incómodo hablar de ella y es difícil de administrar. Claro que estamos avergonzados de algunos aspectos de la iglesia y siento la urgencia de actuar. Tenemos que arreglar esto y seguir adelante. Pero para la mayoría de los sacerdotes es algo que de verdad está fuera de nuestro control. Estas decisiones no se toman aquí. Este discurso no es suficiente para las víctimas. Este domingo, al igual que todos los domingos desde 2002, los miembros de la organización SNAP, Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Cometidos por Sacerdotes, se reúnen frente a la Catedral de la Santa Cruz, la iglesia más grande de Nueva Inglaterra. Todos ellos fueron abusados sexualmente por un sacerdote durante su infancia o adolescencia, y entre ellos está Jim. Los que no son cómplices directamente culpables, lo son indirectamente. Miraron hacia otro lado o temían por su propia carrera religiosa. Los buenos habrían renunciado. Mi fe está intacta, pero hace mucho que dejé de creer en la institución de la Iglesia Católica. Boston es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. La mayoría de los habitantes son descendientes de inmigrantes irlandeses e italianos que llegaron en el siglo XIX. En estas familias la tradición católica estaba profundamente arraigada y los sacerdotes eran considerados como embajadores de Dios en la tierra. Mi mamá era y aún es muy religiosa y creo que eso le hizo cerrar los ojos ante lo que realmente estaba pasando. Mi vagina estaba roja, irritada y sangrando. Y no entiendo cómo puedes cerrar los ojos cuando ves eso en tu hija una y otra vez. Siento que prefería la religión a sus propios hijos. Alexa fue violada continuamente desde los 3 a los 9 años en su propia casa. Hoy cría a sus hijos sola y habla abiertamente delante de su hija, quien quiere esté prevenida. I feel weird when I ask questions about it because it's such like a hard topic to talk about. So I was writing them down, and like even when I was writing them down, it was kind of awkward still. As my 2 daughters have grown and hit, puesto que mis hijas han crecido y tienen la edad que yo tenía cuando eso me pasó, has caused me to remember abuses that los recuerdos de las agresiones volvieron y yo pensaba que los había borrado, pensaba que lo había superado, pero no era así. En Estados Unidos, los sacerdotes están protegidos por la primera enmienda de la Constitución, que incluye la libertad religiosa. La Iglesia no está obligada a denunciar los delitos a la policía
ni a revelar documentos y afirma que ello violaría sus derechos constitucionales. Obviamente la iglesia estaba detrás de todo eso. Me dijeron, no nos avisó que había una rueda de prensa. Claro que sí. La reservación incluso dice una mesa frente a 12 sillas y les dije por qué. Estaban como locos. Mitchell Garabedian ha dedicado su carrera a defender a miles de víctimas de abuso sexual. Este abogado ya acusaba a la iglesia en la década de 1990, mucho antes de las revelaciones del Boston Globe. Después de 2012, la mayoría de los estados americanos modificaron sus plazos de prescripción, que a menudo eran demasiado cortos, lo que impedía que las víctimas pudieran demandar a su agresor. La mayoría de las víctimas no van a la policía hasta que tienen 40 o 50 años porque es muy duro, no pueden soportarlo. Gracias a este cambio en los plazos de prescripción, las víctimas ahora pueden emprender acciones legales ante los tribunales y tener acceso a documentos confidenciales, gracias a los cuales los obispos, monseñores, sacerdotes, cualquier tipo de agresor puede ser denunciado y destituido. Hay que dar respuestas juradas. Los juicios pueden ser llevados a cabo por lo que el barco se está hundiendo. Sin sus hábitos, sin su religión, son criminales. Si fuera alguno de nosotros, ya estaríamos en la cárcel. Los plazos de prescripción a menudo han impedido que las víctimas demanden a sus abusadores. Jim pudo demandar al padre Talbot en 2005 porque este se había ido de Massachusetts y por lo tanto ya no estaba protegido por sus leyes. Fue condenado a 6 años de cárcel por violación. 3 años después fue a su primera audiencia para pedir la libertad condicional. Uno de los miembros de la comisión le preguntó, ¿cuántas víctimas confiesa? Confesó 89 víctimas. Y fue en ese momento that I was really satisfied. Que realmente sentí la satisfacción de haber hecho lo que hice, de haber ido hasta el final. Sabía que no era el único cuando fuimos a juicio. Pero cuando mencionó esa cifra, al igual que Jim, Phil es una de las pocas personas que vio a su agresor condenado. Es un denunciante en el caso de Boston. Dedica su vida a testificar y a ayudar a otras víctimas. Para él, la iglesia no cambia. En 2002, sin embargo, los obispos estadounidenses adoptaron un texto destinado a regular el comportamiento de los sacerdotes, el Estatuto de Dallas. Un texto que Phil considera insuficiente. El texto tenía 2 grandes fallas. Primero, no mencionaba la responsabilidad de los obispos. No se mencionaba cómo supervisar o castigar a los obispos que habían protegido a sacerdotes como el padre Holly. Y el segundo punto que me pareció increíble fue que este texto solo se refería a los casos estadounidenses. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? 17 años después de Boston, a la iglesia le está costando reformarse. Los escándalos de pedofilia se suceden y las iglesias se están quedando sin fieles. Esta es una historia que no va a desaparecer, en parte porque el Vaticano ha hecho muy poco. ¿Qué se requiere para poner fin al abuso infantil? Si quieren salvar la iglesia, tendrán que entender que ya no puede ser un lugar de sacerdotes y privilegios. La iglesia tendrá que volverse transparente, de la misma manera que los gobiernos y las instituciones han tenido que volverse transparentes.